Shalom, shalom, bienvenidos a la palabra al día a través de la palabra de Yahweh. Quiero compartirles hoy un poco sobre el primer libro de Shemuel y su experiencia como el responsable para ungir a los dos primeros reyes que tuvo Israel, como lo fueron Shaul y David. A través de estos dos reyes podemos ver también el papel de nuestro amado Padre Celestial en la vida de ellos y de qué forma evidencia lo que significa tener a Yahweh a favor o en contra. Permítanme ponerles un poco en contexto. Veamos cómo en este primer libro de Shemuel, la Ruach HaKodesh nos relata sobre el deseo del pueblo de Israel de querer ser igual a las naciones paganas que les rodeaban. Un deseo que expresaron ante el Padre solicitándole un rey. Digamos que las otras naciones parecían verse muy fuertes, unidas, poderosas dentro de sus monarquías, e Israel estaba pasando una de las crisis morales más palpables de su tiempo. Después de morir Yahushua, hijo de Nun, comenzó una nueva temporada de conquistas, pero el rol de los jueces marcaría una etapa particular de subidas y bajadas, de obediencia y rebelión, en la que el pueblo de Israel ya no quería escuchar la palabra de Yahweh. Algunos jueces no eran justos ni de buen testimonio, y aunque Shemuel sí que lo era, sus dos hijos, la verdad, no, y ellos arrastraban el testimonio de Shemuel lastimosamente, por lo que con Shemuel se cerró el ciclo de los jueces de Israel. Así que Yahweh les dio a través de Shaul lo que el pueblo pedía, un rey de buena apariencia, alto, fuerte, que liderara la nación, la unificara y levantara la moral hebrea. No sin antes advertirles que un rey no siempre es la mejor opción, porque algunos suelen pedir para sí honra y poder, cobrando impuestos para vivir en el lujo y muchas veces esclavizando más al pueblo que liberándolo. Pero ellos manifestaron estar dispuestos a correr el riesgo. Pero vamos, acompáñenme a seguir el curso de los acontecimientos en el capítulo 15 de Primera de Shemuel, donde leemos cómo el Padre Eterno Yahweh encomendó una tarea muy precisa a Shaul por medio de Shemuel. Y desde el verso 1 vemos lo siguiente. Shemuel le dijo a Saúl: yo soy el que envió Yahweh para ungirte rey sobre su pueblo Israel. Por lo tanto, escucha el mandato de Yahweh. Así dice Yahweh de los ejércitos: estoy exigiendo el castigo por lo que le hizo a Amalek a Israel, por el asalto que les hizo en el camino cuando subían de Misrayim. Ahora ve, ataca a Amalek y proscribe todo lo que le pertenezca. No perdones a ninguno, sino mata por igual a hombres y mujeres, infantes y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Shaul convocó las tropas y les pasó lista en Telahim 200,000 hombres de pie y 10,000 hombres de Yahudá. Entonces Shaul avanzó hasta la ciudad de Amalek y se puso a esperar en el valle. Shaul les dijo a los kenitas: vengan, retírense enseguida de entre los amalequitas, para que yo no los destruya a ustedes junto con ellos, porque ustedes les mostraron bondad a todos los israelitas cuando salían de Misrayim. Así que los kenitas se retiraron de los amalequitas. Shaul destruyó a Amalek desde Havilá por todo el camino hasta Shur, que queda cerca de Misrayim, y capturó vivo a Agag, el rey de Amalek, proscribió a todo el pueblo pasándolos a espada, pero Shaul y las tropas perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas, los bueyes, los cebados, los corderos y
todo lo demás que era de valor. No quisieron proscribirlos, proscribieron solamente lo que era feo y sin valor. Entonces vino la palabra de Yahweh a Shemuel: lamento haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mi mandato. Shemuel se angustió y le rogó a Yahweh toda la noche. Temprano por la mañana, Shemuel fue a encontrarse con Saúl. Le dijeron a Shemuel: Saúl fue a Carmel, donde se erigió un monumento. Luego salió y bajó a Gilgal. Cuando Shemuel llegó donde Saúl le dijo: bendito eres de Yahweh, he cumplido el mandato de Yahweh. Shemuel demandó: entonces, ¿qué es ese balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Saúl respondió: los trajeron de los amalequitas, porque las tropas perdonaron lo más selecto de las ovejas y los bueyes para sacrificarle a Yahweh tu Elohim, y proscribimos el resto. Shemuel le dijo a Saúl: un momento, déjame decirte lo que me dijo Yahweh anoche. Él dijo: habla. Y Shemuel dijo: puede que tú te encuentres pequeño, pero eres el jefe de las tribus de Israel. Yahweh te ungió rey sobre Israel. Y Yahweh te envió en una misión diciendo: ve y proscribe a los pecaminosos amalequitas, hazles la guerra hasta que los hayas exterminado. ¿Por qué desobedeciste a Yahweh y te abalanzaste sobre el botín en desafío a la voluntad de Yahweh? Y Saúl le dijo a Shemuel: pero yo obedecí a Yahweh, yo realicé la misión a la que me envió Yahweh, capturé al rey Agag de Amalek y proscribí a Amalek, y las tropas tomaron del despojo algunas ovejas y bueyes, lo mejor de lo que se había proscrito, para sacrificarle a Yahweh, tu Elohim, en Gilgal. Pero Samuel dijo: ¿se deleita Yahweh en ofrendas quemadas y sacrificios tanto como en la obediencia al mandato de Yahweh? Ciertamente la obediencia es mejor que el sacrificio, la docilidad que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, el desafío como la maldad de los terafín. Por cuanto tú has rechazado el mandato de Yahweh, Él te ha rechazado como rey. En el verso 24, Saúl le dijo a Shemuel: hice mal al transgredir el mandato de Yahweh y tus instrucciones, pero tenía temor de las tropas y cedí a ellas. Por favor, perdona mi ofensa y vuelve conmigo y me postraré ante Yahweh. Pero Samuel le dijo a Saúl: no regresaré contigo, porque tú has rechazado el mandato de Yahweh, y Yahweh te ha rechazado como rey sobre Israel. Cuando Shemuel se volteó para irse, Saúl le agarró el borde de su manto y éste se desgarró. Y Shemuel le dijo: Yahweh ha desgarrado hoy de ti el reinado sobre Israel y se lo ha dado a otro que es más digno que tú. Además, la gloria de Israel no engaña ni cambia su parecer, porque él no es humano para cambiar de parecer. Pero Saúl suplicó: hice mal, por favor, hónrame en presencia de los ancianos de mi pueblo y en presencia de Israel, y regresa conmigo hasta que me haya postrado ante Yahweh tu Elohim. Así que Shemuel siguió a Saúl de regreso, y Saúl se postró ante Yahweh. Y Shemuel dijo: tráiganme a Agag, rey de Amalek. Agag se le acercó con paso tembloroso y dijo: Agag, una muerte amarga se acerca. Shemuel dijo: como tu espada ha dejado sin hijos a las mujeres, así tu madre quedará sin hijos entre las mujeres. Y Shemuel taló a Agag delante de Yahweh en Gilgal. Shemuel entonces se retiró de Ramá, y Saúl subió a su casa en Gibat de Saúl. Y en el verso 35 dice: Shemuel nunca volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte, pero Shemuel estaba apenado por Saúl, porque Yahweh lamentó haber puesto a Saúl como rey sobre Israel. Quise leerles prácticamente todo el capítulo, porque es cierto que hay detalles que no podemos pasar por alto, y ya vemos cómo el peso del dolor sobre nuestro Padre amado Yahweh, al ver las cosas que Saúl hacía, cayó también sobre Shemuel, quien afligido estuvo por mucho tiempo, y esa misma aflicción la siguió cargando aún después de haber ungido a David. Eso nos demuestra que muchas veces ese peso que sentimos cuando vemos el mal con lo que algunos actúan y a los cuales nos toca de alguna manera corregir,
es un peso no solo nuestro, sino que es un peso compartido con el Padre Eterno, que también siente pesar al ver cómo aquellos a los que un día escogió le defraudaron, actuando en rebeldía a su instrucción, se apartaron de su palabra y desecharon toda la información que el Padre les había dado. Y esto, por supuesto, como bien lo vimos en el pasaje, es sinónimo de hechicería también. De este pasaje notamos cómo el favor del Padre dejó de acompañar a Saúl y cómo él acumuló pecado sobre pecado, porque en vez de arrepentirse, admitiendo su error y su rebeldía al no cumplir los deseos y la orden del Padre, sino queriendo cumplir los deseos de sus tropas, con el fin seguramente de recibir de ellos adoración, elevando su ego, su orgullo y su narcisismo. Aparte, quiso también seguir aparentando ante los otros líderes que se habían acercado a festejar la victoria, que él estaba aún en buena línea con Yahweh. Y para eso necesitaba la complicidad de Shemuel. Pero Shemuel era justo y no cayó en su juego, aunque bien sabía que de ahora en adelante su propia vida estaría en peligro. Shaul se lo dejó en claro al querer obligarlo a que se quedara, y viendo que Shemuel no cedía, trató de tomarlo a la fuerza y tomando su manto terminó rompiéndolo. Esto fue indudablemente la gota que derramó el vaso, y precisamente por su impulsividad y por su atrevimiento al querer agredir a un enviado del Altísimo, sabiendo que si agredes al mensajero, de alguna manera también estás agrediendo al que lo envió, se le informó que de la misma manera se le arrebataría a él el reinado. Veamos, sin embargo, qué dice en el capítulo 16. No lo leeremos completo, pero sí un poco para poder entender con mayor profundidad cómo las apariencias pueden engañar y cómo podemos diferenciar cuando el favor del Padre está sobre nuestras vidas y cuando no lo está. En este capítulo le toca a Shemuel ungir al que debía sustituir a Saúl. Y dice así, ¿no? Y Yahweh le dijo a Shemuel: ¿hasta cuándo estarás apenado por Saúl, ya que lo he rechazado como rey sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y emprende viaje. Te voy a enviar donde Yisai, el betlejemita, porque me he decidido por uno de sus hijos para que sea rey. Y Samuel replicó: ¿cómo puedo ir? Si Saúl oye de eso, me matará. Yahweh respondió: toma contigo una ternera y di: he venido a sacrificarle a Yahweh. Invita a Yisai a la fiesta sacrificial y entonces te haré saber lo que vas a hacer. Tú me ungirás al que yo te señale. Shemuel hizo lo que mandó Yahweh. Cuando llegó a Betlehem, los ancianos de la ciudad salieron alarmados a recibirlo y preguntaron: ¿vienes con una encomienda pacífica? Él respondió: sí, he venido a sacrificarle a Yahweh. Purifíquense y únanse a mí en la fiesta sacrificial. También instruyó a Yisai a sus hijos que se purificaran y los invitó a la fiesta sacrificial. Cuando llegaron y vio a Eliab, pensó: seguramente el ungido de Yahweh está delante de él. Pero Yahweh le dijo a Shemuel: no prestes atención a su apariencia ni a su estatura, que lo he rechazado, porque no es como mira el hombre que mira a Yahweh. El hombre mira solamente lo que se ve, pero Yahweh mira el corazón. ¡Wow! Qué hermoso este pasaje, ¿no? Y esta palabra que el Padre pronuncia ante los oídos de Shemuel para que él entendiera que el que él estaba viendo, el hermano mayor de David en ese momento, no era el hombre que él había escogido. Esto nos deja una profunda enseñanza, sin duda, y nos instruye también a no dejar que las apariencias nos deslumbren. Es interesante la personalidad de Shemuel, sin duda, y el rol que como juez le tocó desempeñar, lleno de amor y dulzura para exaltar al Padre Eterno a través de la purificación, a través de la obediencia que siempre tuvo para con él, pero también muy determinante y aguerrido al punto de empuñar la espada y acabar con el mal representado en la persona del rey Agag de los amalequitas.
Aquí debemos hacer una pausa porque muchos ignorando lo que realmente es nuestro amado Padre Yahweh y el nivel de amor y protección que Él siempre le ha dispensado a la humanidad, hablan sin saber y juzgan incluso la forma en cómo se debía exterminar el mal subyacente en las naciones en la época, sin entender que muchos de los habitantes de la época no eran seres humanos como tal. La práctica del canibalismo, del bestialismo y muchas otras doctrinas contra natura que se practicaron muy intensamente en Sodoma y Gomorra, dieron el paso a seres híbridos que buscaban destruir la raza humana, siendo los hebreos de la época los que menos habían contaminado su ADN. Hoy por hoy debo decir que ya no es el caso, pero ese es otro tema que seguramente no trataremos hoy. Vamos a pasearnos un poco por el verso 10 del mismo capítulo 16 para ver qué nos sigue ofreciendo. Dice, así presentó Yisai a 7 de sus hijos delante de Shemuel, y Shemuel le dijo a Yisai, Yahweh no ha escogido a ninguno de estos. Entonces Shemuel le preguntó a Yisai, ¿esos son todos los muchachos que tienes? Él respondió, queda todavía el menor, está atendiendo el rebaño. Y Shemuel le dijo a Yisai, manda a buscarlo, que no nos vamos a sentar a comer hasta que esté aquí. Así que fueron y lo trajeron. Era de cara roja, ojos brillantes y bien parecido. Y Yahweh dijo, levántate y úngelo, que este es. Shemuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos, y el espíritu de Yahweh se apoderó de David desde ese día. Shemuel entonces salió hacia Ramá. Para entonces, dice en el verso 14, el espíritu de Yahweh se había apartado de Saúl y comenzó a aterrorizarlo un espíritu malo de parte de Yahweh. Miren qué interesante que mientras que el favor de Yahweh comenzó a reposar en David a través de la Ruach HaKodesh, representada en el aceite de la unción, llenándolo de shalom, de gozo, de agradecimiento, de sorpresa por la escogencia, de humildad. En Shaul pasaba todo lo contrario. Vino el temor, la angustia y muchos otros sentimientos malignos provenientes de un espíritu malo que le empezó a torturar. Años pasaron antes de que David tomara su lugar como rey, y durante todo ese tiempo fue probado, instruido, entrenado, consolado, exhortado y todo lo que se vive mientras se crece espiritualmente, así como en estatura. Cómo se crece a través del favor y la estima del Espíritu de Santidad del Padre Yahweh, por supuesto, su Ruach HaKodesh en nuestras vidas, mientras que Saúl siguió aparentando ser el rey, pero eran evidentes en él todas sus angustias y su declive y toda su locura, por supuesto. Nosotros vemos en toda esta enseñanza cómo el favor puede estar en alguien y también puede ser quitado. Y muchas veces creemos que es Yahweh el que, sabiendo que Él es el que pone y el que quita, muchas veces creemos que es Él el que aparta el favor de nosotros, pero realmente somos nosotros quienes nos apartamos de Él. Y eso es ir en bajada, es un declive de todas nuestras capacidades. Y poco a poco vamos perdiendo ese favor que en un principio nos acompañaba, pero producto de nuestra propia rebeldía, de nuestra propia desobediencia. Y es muy difícil para muchas personas que caen en ese error admitir que el error es parte de sus vidas y prefieren seguir manteniendo la apariencia de que Yahweh está con ellos y no quieren ver lo que realmente la vida les está aportando. A diferencia de David, Saúl vivió una tortura constante, mientras que David creció y se preparó para asumir el lugar que le correspondía. Y muchas veces pudo incluso tomar el reinado a la fuerza, pero no lo hizo porque él sabía que es Yahweh el que pone y el que quita.
Y nosotros seguramente de eso también podemos aprender, demostrando que evidentemente las apariencias engañan. Bueno, hasta la próxima oportunidad. Shalom, shalom.